Hola, octavo básico, buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, depende de la hora en que estén mirando este video. Gracias por conectarnos de nuevo, por permitirme conectarme desde mi casa hasta tu casa por esta vía virtual, ¿no? Por este agujero virtual entre nuestros computadores. Hay un día nublado, está nublado cuando estoy grabando ahora, son cerca de las 6 de la tarde. Pero es un día maravilloso, es un día maravilloso. Las nubes están preciosas, la claridad que todavía se ve allá al final es hermosísima, los árboles, es todo maravilloso. Hay que agradecer a Dios que tenemos esta posibilidad de contemplar todo más limpio, el aire limpio, mayor tranquilidad en la ciudad, es maravilloso. Hay que darle gracias a Dios por eso y le vamos a dar gracias también por este hecho, ¿no? Por estar conectados aquí y por estar comenzando esta nueva clase virtual, esta video clase, con la guía 9 esta vez, ¿no? Guía 9, que vamos a hablar sobre Jesús y los apóstoles de la iglesia naciente. Claro, de la iglesia en el momento en que estaba Jesús todavía con ellos, o cuando apenas se había ido, es decir, en el momento en que los apóstoles estaban todavía vivos y estaban esparciendo la semilla de la fe por toda Europa, por toda Asia, ¿no? Por todos los países del mundo conocido en ese tiempo. América ni siquiera en respiro lo conocían, para nada, ¿no? Eh, entonces, vamos a hablar hoy día sobre Jesús y los apóstoles de la iglesia primitiva. Y el objetivo es ese, precisamente, que los conozcamos, que sepamos sus nombres, que conozcamos algunos detalles sabrosos, que nos van a sorprender probablemente porque quizás ustedes no conocen algunos detalles. Hay harto que contar, pero yo voy a contarle algunas anécdotas, algunos detalles sobre parte de los apóstoles, sobre algunos más importantes, más conocidos. Así que vamos allá. Como dice ahí en el ojo, si no conocen los nombres de los apóstoles, búscalos en internet o en tu Biblia, ¿no? Ahí aparece generalmente en los primeros capítulos de los evangelios, Nuevo Testamento, aparece cuando Jesús empieza a llamar a los apóstoles, ¿no? Y se van nombrando, se van mencionando. O si no, los buscas por internet y vas a conocer los nombres. Con eso, tú podrás completar este puzzle que me quedó tan borroso, pero yo sé que se entienden los números. 10, 7, 4, 15, 15, 4, 3, 17, 12, 4, ¿se entiende? ¿Ves? Entonces, aquí tú tienes que poner un nombre, aquí otro nombre, y te ayuda esta clave. Vas a tener entonces los nombres de los 12 apóstoles. Existen dos Santiago, así que si tú te das cuenta que en uno están los mismos números que en otro lado, es por eso, porque existen dos apóstoles llamados Santiago, y tú podrás identificar fácilmente cuáles son, ¿de acuerdo? Dónde ponerlos, ¿bien? Esto te pudo haber extrañado a ti en tu guía 9. ¿Sabías que tú puedes ser embajador de Jesús? Claro, cuando hablamos de embajador de Jesús, un embajador hoy día, es aquella persona que representa a un país en otro país, ¿no? Y tiene su espacio, su oficina, su edificio, su casa, su embajada, se llama embajada. Entonces esa persona hace negocio en ese país, o ayuda a la gente chilena, por ejemplo, chilena, que está en ese otro país, habla de nuestro país, en fin, representa a nuestro país en ese lugar. Entonces cuando yo digo que tú puedes ser embajador de Jesús, decimos algo similar a eso. Tú puedes hablar sobre Jesús en una parte. Tú puedes dar a conocer a Jesús a la otra gente. Tú puedes comunicar permanentemente a Jesús en otros lugares. O sea, tú podrías ser un apóstol también. Hoy día le llamaríamos embajadores a lo mejor. ¿Bien? Puedes enseñarle a la gente cómo acercarse a Jesús, cómo conocer a Jesús. Para eso tienes que acercarte a la iglesia. Probablemente si no tienes hecha tu confirmación, te van a pedir que hagas tu confirmación, y una vez que termines tu confirmación, poder ayudar
a otros a hacerla también. O incluso ni te pidan la confirmación. A lo mejor haces tu confirmación, al mismo tiempo ayudas en la iglesia, en algún minuto conocerás tanto de esto, harás tantos cursos, que podrás hablar y enseñar lo que Jesús es, lo que Jesús te enseñó, lo que Jesús hizo en el mundo. Podrás hablar acerca de Él si es que te gusta y si es que amas a Cristo, si es que amas a Jesús y si es que te encanta lo que Él hizo por esta humanidad y está haciendo también por nosotros, ¿no? Antivirus. Entonces, esta es la guía que vamos a revisar ahora. Tú haz y anota los nombres necesarios. Este es un video súper cortito, que solamente vamos a contar algunas anécdotas para que conozcan mejor a los apóstoles y para que puedas llenar, repito, este puzzle. ¿De acuerdo? Bien, y lo vamos a hacer a través de este PowerPoint. Jesús y los apóstoles. Y el objetivo es el mismo, identificar a los apóstoles de la iglesia naciente, octavo básico. Bien, estamos listos con la lamparita, el tiempo corriendo, los libros, una plantita ahí para que sea un ambiente exquisito. Bien. El propio Jesús elige a sus apóstoles. Jesús, cuando empezó a concebir la idea, a darse cuenta de que para poder ir formando su iglesia, para poder ir formando los grupos de cristianos, que no se llamaban cristianos, ¿no? Los grupos de personas que iban a conocerlo a él, a Jesús, toda la gente que lo seguía, Jesús dijo, necesito algunas personas que me ayuden en esto, a organizar todo esto, para que ayuden a todos los miles de personas que lo seguían a Jesús. Cuando iba a predicar era seguido por muchas personas, hasta 5.000 personas, dice la Biblia, que iban donde Jesús cuando sabían que Jesús venía a un lugar y donde estaban las personas iban para allá a escucharlo. Si Jesús hubiera sido una estrella de rock, hubieran ido a escucharlo cantar. Pero Jesús hablaba como una estrella de rock, pero hablaba, enseñaba muchas cosas. Y lo que enseñaba tiene que haber sido espectacular. La manera que él tenía de hablar tiene que haber sido tan cautivante que la Biblia dice que hasta 5.000 personas tenía a veces escuchándolo sentado en la hierba, en las piedras, en la arena. En algunas ocasiones era tanta la gente que él no tenía espacio y tenía que subir a un bote de sus amigos, a una barca, y salir un poquito más allá del mar, ¿no? Del lago. Y desde el lago, desde el mar hablar. Entonces, había tanta gente que él dijo, es necesario que alguien me ayude. Y él eligió 12 personas de entre los mismos que lo seguían. 12 que él se fijó que podían ser interesantes, que eran organizados, que eran fuertes, que eran valientes. Eligió a 12, no todos eran pescadores, ¿no? La mayoría era pescador. No todos, no todos. Había uno que no era, Judas. Había otro que no era, Marcos. Él era un trabajador, un ejecutivo, ¿no? Él cobraba impuestos. En fin, por lo menos esos dos. Pero la mayoría eran pescadores. Y Jesús mismo los elige. Para que conozcas tú los nombres y sepas cómo fue el asunto, lee ese texto de Marcos 3, versículo 13 al 19. ¿Bien? Sigamos. No los eligió para completar el puzzle. El propio Jesús elige a sus apóstoles para completar el puzzle. No los eligió para eso. Los elige para ayudarles, como te dije, con los grupos de personas que lo seguían y que después fueron a constituir su iglesia, ¿no? Ahora, para poder completar el puzzle que aparecía en la guía que acabamos de ver hace un rato, tienes que conocer los nombres de los apóstoles.
Y aquí yo te los paso, mira qué fácil, aquí te los doy. Bien. Se llamaban Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo. Y aquí está el otro Santiago. Santiago, hijo de Alfeo. Era otro. Tadeo, Simón y Judas el Iscariote. Que al final sabemos lo que pasa con él. Bien, sigamos. Esos nombres son los que tienes que completar en el puzzle. Ahora, ¿para qué los elige? Aquí tengo un error. Este elige es con G, tal como en la página anterior. Jesús elige con G. ¿No? Aquí lo puse con J, está mal. Elige con G. ¿Para qué los elige? ¿Para qué elige a los apóstoles? Fundamentalmente para dos funciones. Para estar con Él, para formar un grupo compacto, una comunidad, un grupito que lo ayudara, ejecutivos, trabajadores, ¿no? Que se comunicaran entre ellos mismos, formar una comunidad. Como cuando tú te reúnes con tus amigos o tus amigas y siempre andan las mismas, y siempre andan las mismas, y siempre las mismas hacen las tareas, y las mismas van juntas al cine, y las mismas van a comer a otro lugar, y las mismas se invitan a los cumpleaños en general, ¿no? En este caso es lo mismo. Jesús los elige, entre ellos se conocen para acompañarse. Y desde ese minuto Jesús es acompañado por estos 12 amigos siempre, en todo momento. Lamentablemente en la muerte, cuando capturaron a Jesús y lo mataron, ahí tuvieron miedo y arrancaron, pero siempre anduvieron con él, ¿no? Primero entonces, ¿para qué los eligen? Para estar con él, para formar una comunidad. Y segundo, súper importante, una vez que ellos estaban consolidados, que habían escuchado a Jesús, que Jesús les había enseñado todo lo que quería enseñarles, Jesús los envía a otras ciudades a hablar sobre la fe, sobre la salvación, sobre el amor. Los envía a predicar. Los envía para trabajar juntos en la misión que Jesús tenía de salvación del mundo, ¿no? Y ahí entonces los apóstoles llevan el mensaje, la buena nueva de Jesús, de la salvación, del amor de Dios, de que el cielo ya estaba abierto y dispuesto para nosotros. Entonces los apóstoles llevan ese mensaje a otros lugares, a otros países, donde la gente empieza a conocer ese mensaje. Empieza a conocer a Jesús, porque también le hablan de Jesús. Entonces, esto que empezó aquí, en Jerusalén, en Judea, en Galilea, en Israel, empieza a ser conocido en otros países, gracias a los apóstoles. Esto de los otros países sigue avanzando y con el tiempo, 2000 años, llega hasta América. Una vez que se descubre América, llega hasta América, y así es como nosotros lo conocemos. Si Jesús se hubiera quedado ahí con sus apóstoles nomás y hablado entre ellos, nosotros no hubiéramos conocido nada de esto. Y esta civilización, que se llama civilización judeo-cristiana, probablemente hubiera sido cualquier cosa o ni siquiera hubiera existido, ¿no? Entonces, resumamos, ¿para qué elige Jesús a los 12 apóstoles? Para formar una comunidad y para empezar a formar su iglesia en diferentes partes del mundo a través de la predicación, ¿no? Excelente, perfecto. Conozcamos algunas cositas sabrosas sobre los apóstoles. Ahí está Pedro, ahí está Pedro. Pedro, el más grande, ¿no? El Papa. Leamos juntos lo que aparece ahí, algunos detalles sabrosos. Pedro es el único a quien Jesús cambia el nombre. Eso significaba que le tenía una misión particular preparada para él. En el Antiguo Testamento, los judíos, normalmente Dios cambiaba el nombre a algunos judíos con los que se comunicaban. Algunos de esos, los profetas y servidores, por ejemplo, Abraham, primero se llamaba Abram, sin H, Abram, y su nombre significaba algo. Luego Dios mismo, Yahvé, cambia el nombre y le pone Abraham, le pone una H entre medio, ¿no? Abraham. Y eso hace que su nombre cambie. ¿Por qué le cambió el nombre? Porque Dios tenía una misión para él y se lo dice a Abraham. Él iba a ser el padre del pueblo judío. Desde Abraham empieza después a formarse el pueblo judío. Abraham tiene hijos, estos hijos tienen otros hijos, vienen los nietos, bisnietos,
y el pueblo judío empieza a crecer y parte desde Abraham. Entonces, Dios le cambia el nombre a Abraham y le da una misión, ¿no? En el caso de Pedro, Jesús hace lo mismo. Jesús le cambia el nombre. Pedro se llamaba eso, Simón. Entonces, Jesús le cambia el nombre. Y le dice en el texto, eh, Simón, yo te digo que te llamarás piedra. Eso significa Pedro, te llamarás piedra. Y le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Sabes tú a qué se refiere esto? ¿Quién, qué importancia le dio Jesús a Pedro en ese minuto? Exactamente, ¿no? Pedro empezó a ser el primer papa. Eso no se supo hasta mucho después, pero Pedro empezó a ser el jefe del grupo. El jefe del grupo, y de los que venían llegando, él era el jefe, ¿no? Él era la cabeza, él era la piedra, la roca, ¿no? Por eso Jesús le puso piedra o roca. Y Pedro fue fielísimo a Jesús, excepto en el momento en que lo niega, ¿ya? Pero Pedro termina siendo un apóstol fiel y ofrece su vida por la misión que su maestro le encomendó. Luego es nombrado otro papa cuando muere Pedro y así empiezan los papas hasta el día de hoy, en que nuestro último papa hasta ahora es Francisco. Entre medio hay varios problemas históricos en todo caso, ¿no? Hay momentos en que no tenemos papas, en que hay dos papas, en que hay conflictos, pero gracias a Dios, el Espíritu de Dios mantiene a la Iglesia caminando hacia adelante hasta el día de hoy. Bien, otra cosita. Santiago y Juan, hablemos un poquito sobre Santiago y Juan. Santiago y Juan son hermanos, ¿ya? Son hijos de Zebedeo y son tan chispitas, son tan enojones, que muchas veces Jesús tuvo que llamarles la atención por ser chispitas, por ser enojones. Y les dice, hijos del trueno. Un día le dice, ustedes son hijos del trueno, le dice. Porque eran muy chispitas, tenían un carácter muy fácil, muy rápido. Entonces Jesús no les cambió el nombre, no, les dijo, ustedes son hijos del trueno. Y desde ahí muchos los empezaron a llamar los hijos del trueno. Conozcamos otros detalles. Pedro, Santiago y Juan llegaron a ser las bases, los cimientos, los jefes de la iglesia. Eran los más importantes de los apóstoles en la iglesia que nacía. A Juan, por ejemplo, el menor de todos, Jesús le encargó el cuidado de María cuando crucificaron a Jesús. Cuando Jesús muere, momentos antes de morir, llama a Juan y le dice, cuida a María. Le dice, ahí tienes a tu madre, ¿no? Ella va a ser tu mamá ahora para que la puedas cuidar. Bien, y Juan se encarga de María, que ya es viuda, José había muerto hace tiempo, y ahora se quedaba sin su único hijo, ¿no? Jesús. Entonces Juan la cuida, vela para que no le quiten las cosas, porque antes la costumbre era que a las personas viudas, a las mujeres viudas, le quitaban las cosas. Era una costumbre, el pueblo se acercaba y le quitaba las cosas, y la pobre viuda quedaba sin nada, ¿no? Por el hecho de que Jesús le entrega a Juan como madre, entonces Juan la cuida, la protege y por lo tanto ya nadie le quita las cosas, porque no está sola. Bien, hablemos de Judas. Probablemente tú ya sabes que este apóstol fue finalmente el que le dijo a los judíos dónde estaba Jesús, dónde se escondía, no se escondía, pero dónde se reunían con sus apóstoles. Entonces las autoridades judías con los romanos fueron a capturarlo allá, tenían ganas de capturarlo hace tiempo, por lo que decía que no era muy bueno para las autoridades judías, no era muy buena para la religión judía. Y ellos tenían miedo de que finalmente la religión judía cayera, ¿no? O de que hubiese problemas con los romanos también, por andar tanta gente reuniéndose con él en un lugar y en otro, y tanto movimiento que los romanos podían temer que hubiese una revolución. Y tú sabes que las revoluciones asustan a los políticos. Entonces decidieron capturarlo. Es cierto que
hoy en día todavía no se entienden muy bien los motivos por los que lo capturaron, ¿no? Pero la propia Biblia nos da algunas pistas. ¿Bien? Bien. Mira la sorpresa que te tengo. ¿Te atreves a responder estas 3 preguntas? Yo creo que sí. Yo creo que sí te atreves. Y yo creo que puedes responder estas preguntas. Y te las pregunto en inglés. Yo no sé inglés, pero me gustó preguntártelas en inglés para que practiques también tu inglés con religión. Question 1. ¿Para qué elige Jesús 12 apóstoles? Ahí puse elige con J. ¿Ves? Y es con G. Con G. De gato. ¿Ves? Elige. Excepto el hijo. Cuando yo voy a decir el hijo, cuando tú vas a escribir el hijo, yo elijo esto, ahí tienes que cambiar la J. ¿Por qué? Eso. Porque si la dejas con G, sonaría el higo. Entonces, todas las demás es con J, excepto el hijo. Yo elijo esto. Ahí tienes que ponerla con J. Pero aquí me equivoqué. Aquí es con G de gato. Question 1. ¿Para qué elige Jesús 12 apóstoles? Answer 1. Ahí pon las dos. Porque lo eligió para 2 cosas. Entonces ponle number 1, first answer. Number 2, answer 2. ¿Ya? Ahí los dos. Question 2. ¿A quién encargó una misión muy especial? ¿A cuál de los 12 apóstoles encargó una misión muy especial? Answer 2. Ahí anota el nombre nomás. Y si quiere completarla, anota qué misión fue. ¿Ya? Y finalmente, la question 3. ¿Quiénes llegaron a ser los pilares de la iglesia? Answer 3. Anota el nombre de los 3 apóstoles que llegaron a ser los pilares, los jefes de la iglesia. Y con esto, habiendo revisado la guía 9, Jesús y los apóstoles, tú ya puedes completar el puzzle, conoces algunos detalles sabrosos sobre los apóstoles, algunas cuestiones súper importantes, también no tan sabrosas, sino súper importantes, que aquí hemos visto. Continuaremos con temas sobre la iglesia en las próximas guías. ¿Alguna pregunta? ¿No? Hagamos entonces una oración final. Bien. Nos vamos a quedar en silencio por un momento. Y cada uno de ustedes va a hacer una oración especial. Tal vez no has rezado en todo el día. Tal vez no has orado en toda la cuarentena. Hazlo ahora. Hazlo ahora. Pausa si quieres este video y tópate un momentito para hacer una oración. Me voy a quedar en silencio 1 minuto, 2 minutos, para que puedas pedir por tus enfermos, para que puedas dar gracias por tus sanos, para que puedas dar gracias por la reconciliación que tuviste con tu hermano o con tu familia, o para dar gracias por este hermoso sol. Yo estoy viendo cómo el sol está alumbrando las nubes que parecen arena de playa, y cómo está rojísimo por allá y acá gris, cómo cambia de colores el cielo. También podemos dar gracias por eso. Bien. Oremos un momento de silencio. Y por todo esto que tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente, gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ha sido un verdadero gusto estar un momentito contigo. Atento a las noticias, atento a las comunicaciones del colegio en la página web, por lo que vaya a venir prontito, y un abrazo fraternal. Muchas bendiciones, ánimo, y que estés muy bien con tu familia. Abrázalos, abrázalos, no dejes de abrazarlos. Bien. Que te vaya bien. Hemos terminado.
Si es que logro cortarlo. Cuídate bien.